que generalmente, con bastante frecuencia, cuando hablamos de una prohibición, cuando decimos hay una cierta prohibición, pensamos en algo que es externo a nosotros, ¿no? Algo que viene de afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Frase típica, ¿no? Esto no se puede. Y es una condición en la que nosotros tenemos que actuar porque esto no se puede. Y esto tiene que ver incluso con el funcionamiento psicológico nuestro, ¿no? Nosotros percibimos con mucha claridad los sucesos externos y con no tanta claridad los sucesos internos. Y digo esto ¿por qué? Porque si bien esta cosa que les comento general de pensar en la prohibición como algo externo es muy común, también es bastante común, por ejemplo, hay personas que me vienen a ver, compañeras que me vienen a ver con un tema de pareja, y lo que me dicen es que me inhibo, no se lo digo porque tengo miedo, no se lo digo porque no sé cómo va a tomarlo, si se lo va a entender, y al final termino imponiéndome una cantidad de silencios que le hacen daño a la relación y me hacen daño a mí, ¿ya? Y de alguna manera es una prohibición que se pone uno a sí mismo. Y en otros ámbitos, ¿verdad? He estado en una reunión donde hay unas cuantas personas, varias personas, pensemos en una asamblea, termino la reunión, salgo de la reunión y siempre hay alguien que se me acerca y me hace un comentario y me dice cosas que tienen que ver con la reunión. A veces cosas bien interesantes, ¿no? Que hubiera sido muy buenas que hubiesen sido dichas allí. Y entonces le digo, chicos, pero ¿por qué no lo dijiste en la asamblea? Y siempre me dicen, ¿la asamblea? ¿Para qué? O tú estás loco, ¿ya? Es decir, de alguna manera nosotros nos encontramos a nosotros mismos como sujetos de la prohibición. No solo como personas a quien se le prohíbe hacer algo, sino que nos prohibimos a nosotros mismos, ¿ya? Y en este sentido, cualquiera de nosotros puede reconocer en sí mismo ciertas autoprohibiciones, ¿no? Algo así como prohibiciones ocultas que nos inmovilizan, que nos paran, que no nos dejan expresarnos y que de alguna manera afectan nuestra capacidad de ejercicio de soberanía, de autonomía, y hacen nuestra conducta y nuestra vida mucho menos eficiente. Prohibiciones ocultas. Pensemos en esta idea. Autoprohibiciones, autocensura, inhibición. Ojo, lo cortés no quita lo valiente. No quiere decir que las prohibiciones externas no existan y que pueden tener grados de adecuación e inadecuación distintos. Pero hoy quiero que concentremos la mirada en ese momento en que nosotros somos sujetos y objetos de la prohibición, en tanto que nosotros nos prohibimos a nosotros mismos, ¿no? E insisto, eso lo podemos identificar muy, muy claramente en esa situación en que no damos una opinión, no decimos algo, no hacemos algo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos prevemos una consecuencia que valoramos como no positiva. Puede ser una consecuencia personal, puede ser una consecuencia para otra persona, pero inhibimos nuestra opinión, nuestro criterio, nuestra conducta. Y no estoy hablando, obviamente, de ciertas situaciones en que aparece, y hemos hablado de esto, esa noción de adecuación, que es un poco así también a veces difusa, pero efectivamente hay normas de adecuación, ideas y prácticas de adecuación que no prohíben, sino que dicen, busquemos la manera mejor, busquemos la mejor forma de hacerlo, pero no de no hacerlo. La adecuación tiene que ver con hacer de la mejor manera posible. La autoprohibición tiene que ver con no hacer. Quédate callado, mejor no hablo, mejor no digo, mejor no hago nada, ¿ya? A pesar de que sabemos que probablemente, uno, lo que estamos sintiendo, pensando o lo que quisiéramos decir puede ser importante para nosotros, para los demás, y dos, que tenemos el derecho soberano de hacerlo. Sin embargo, nos autolimitamos.
¿Y por qué nos autolimitamos? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? A veces nos autolimitamos por temor. Temor en muchos sentidos, temor a no ser comprendido, la gente no va a entender lo que yo digo, temor a no ser aceptado, ¿verdad? Bueno, pues no le va a gustar esto y me voy a crear un problema con él, mejor me lo callo, ¿verdad? A veces son representaciones que tenemos de las situaciones, ¿verdad? Como este ejemplo que ponía lamentablemente común, de que no digo nada, no digo lo que pienso, no digo lo que creo, en total nada va a cambiar. Y es una lógica un tanto rara, porque dice, yo quisiera que las cosas cambiaran, ¿ya? Pero no digo nada porque nada va a cambiar. Y al no decir nada, obviamente, nada cambia. ¿Sí? Entonces, a veces, insisto, desde estas representaciones, a veces, claro, pasa por un ejercicio inadecuado de la evaluación de adecuación. Nos decimos a nosotros mismos, este no es el momento, este no es el lugar, pero la diferencia está en que ese no es el momento o este no es el lugar, nos remite a una inhibición que nunca llega a expresarse. Por eso es una autoprohibición. Y obviamente también a veces estas autoprohibiciones se producen porque dice, si pongo en una balanza la consecuencia posible de mi actuar y el hecho de ejercer libremente mi derecho a la opinión, al decir, etcétera, mira, no me voy a meter en eso porque voy a perder más que lo que pudiera ganar. Y son ejercicios comprensivos de autobeneficio, de autoprotección, de representaciones inadecuadas sobre las cosas, ¿ya? Que nuestro comportamiento, que nuestro decir en determinadas circunstancias va a tener consecuencias, probablemente. Yo diría que casi siempre tiene consecuencias. Si no tiene consecuencias lo que nosotros hacemos o decimos es porque a nadie le interesa o porque nadie nos estaba prestando atención. Siempre hay consecuencias. 1, 2. Que esas consecuencias pueden pasar por un momento de negatividad, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si nosotros, pensemos ahora como padres, si nosotros no regañáramos a nuestros hijos de manera adecuada en un determinado momento, porque corremos el riesgo de que en ese momento nuestros hijos pues tengan un vínculo afectivo con nosotros negativo. Mi papá no es bueno, ya no lo quiero. Nosotros jamás y nunca pudiéramos educar a nuestros hijos, ¿no? Yo a mis estudiantes de la universidad, ahora que hace poco relativamente hace poco empezamos el curso, les digo, les advierto, me van a odiar, pero después cuando se acuerden me van a querer. Es decir, hay que pasar por ese momento en que uno disciplina, en que uno es riguroso para... Entonces, consecuencias siempre hay. El tema está en si uno está dispuesto a aceptar esas consecuencias o no. Y por eso la autocensura. Dicho esto, debo decir algo también importante. Pensándonos como padres, pensándonos como jefes, pensándonos como compañeros, ¿no? La autocensura, la autoprohibición, estas prohibiciones ocultas, pueden ser favorecidas o no. Pueden ser favorecidas o no, ¿no? Yo he estado en reuniones donde la persona que está dirigiendo la reunión pues es capaz de decir, aquí todo el mundo puede decir su opinión, no hay ningún problema, pero después la cara y el gesto corporal es más o menos así. Entonces, claro, cuando uno mira, uno dice, mejor me quedo callado la boca. Si efectivamente cuando yo digo algo o hago algo, lo que recibo del otro lado es castigo, negación, usted está equivocado, no es así, usted está haciendo las cosas mal, pues llegará un momento en que diré, no hablo más, no hago más nada. Y en esto creo que tenemos que ser todos extremadamente cuidadosos. Insisto, 2 miradas. Nosotros mismos hacernos responsables de nuestros criterios, de nuestras expresiones, de nuestras ideas, de nuestras conductas, para evitar ser autoprohibitivos, para evitar nuestra propia autocensura. Pero por otro lado tenemos que pensar ahora también en el otro, en ese que puede caer en las manos de la autocensura, de la autoprohibición, no solo por un asunto personal, no solo por una valoración de sus consecuencias, sino porque nosotros mismos, de alguna manera, lo estamos invitando a cállate, no hables, no digas,
no hagas. En la práctica clínica encuentro con frecuencia que allí donde hay autocensura, hay altos niveles de ansiedad, estrés, remordimiento, molestias, reacciones hostiles. Es como si se generara una suerte de laberinto emocional interno que llega un momento en que emerge siempre con hostilidad y agresividad. Entonces, hay más de una razón para evitar la autocensura. No seamos cómplices de ella, combatamos nuestra propia autocensura. Y también es necesario combatir esas posiciones que asumimos en las que, sin malas intenciones, de alguna manera favorecemos la autocensura de los otros. Mucho mejor siempre es crear la condición para que emerja el pensamiento libre, el decir libre, la libre manifestación de los sentimientos de manera respetuosa, de manera adecuada en este sentido en que hemos hablado, pero que emerja. Porque emergiendo los buenos sentimientos propios, autónomos, los buenos pensamientos propios y autónomos, sin duda alguna, no solo vamos a andar mejor, sino que vamos a llegar a un mejor destino. Créame, vale.